¿Qué tal? Buena tarde. Bienvenidos a esta sucesión del día de hoy. Bien, en sesiones previas agotamos lo que fueron ya los conceptos de criminología de manera más amplia, de manera más etimológica, de manera hasta cierto punto ya restrictiva, desde el punto de vista de lo que son las diferencias con la criminalística. Vimos algo de criminología moderna, vimos algo de criminología clásica y su proceso evolutivo histórico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuáles son los alcances de esta disciplina y la relación que tiene con diversas áreas al ser una ciencia multidisciplinaria. ¿De acuerdo? Bueno, les comparto el día de hoy pantalla. Vamos a abordar ya lo que son las cuestiones de cómo se va a relacionar la criminología con otras ciencias, no solo jurídicas, sino también científicas que hacen por la investigación del delito en una cuestión criminal. Partiendo desde el punto de vista de esos alcances que pudiera tener la criminología, ¿para qué? Para que el investigador tenga esas herramientas eh, procesales, esas herramientas tangibles, esas herramientas científicas y poder discernir esos vínculos que derivan del delito con la relación del delincuente y desde luego la víctima. Por tanto, para establecer esas cuestiones de la criminología al campo de investigación, siempre va a ser necesario del apoyo de ciencias aplicadas, ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias médicas y desde luego las biológicas, para poder determinar esas causas que han originado un crimen. Cobran importancia estas ciencias para qué? Para que a través de su estudio el investigador pueda recurrir a otras fuentes de aplicación de información y sobre todo que su labor dentro de la investigación sea veraz, oportuna, crítica y que a su vez contribuya principalmente a las teorías del proceso de investigación criminal. Por otro lado, va a resultar inevitable también por otras cuestiones esas partes del apoyo de las ciencias y humanidades. En esta cuestión vamos a tener a la psicología y a la psiquiatría criminal. ¿Por qué? Porque necesitamos dar cuenta y comprender cuál es la conducta del agente criminal, cuáles fueron esos motivos por los cuales estas personas delinquen, estas personas llegan a agredir a otras personas. ¿Sí? Ahora, el objeto siempre será dar a conocer esos parámetros de estudio con los cuales vamos a determinar cómo funciona la psique del delincuente, sus cells, desde luego, y las emociones, a fin de entender cómo está operando en esas condiciones su función tanto cerebral, pero principalmente la cuestión psicoemocional. Por tanto, es conveniencia para esta materia establecer políticas públicas que vayan a permitir a una sociedad, al Estado propio, la prevención de los delitos. Recordemos que criminología, su función principal no nada más es el estudio, sino también la prevención de los delitos a través de qué? De la política criminal. Y que de acuerdo a esa política criminal, se van a definir ese conjunto de acciones implementadas por el Estado para enfrentar al fenómeno criminal y desde luego marcar ciertas directrices apoyándose en cuáles instancias. De primera mano, la seguridad pública. Una sociedad que no tiene seguridad pública no puede estar bien dirigida, bien protegida y sobre todo bien controlada en cuanto al aspecto del delito. Para ello, también la seguridad pública tiene que entenderse con la procuración, la administración de justicia. ¿Por qué? Porque son dos elementos que una vez, o dos entidades, mejor dicho, que una vez que se ha cometido el delito, van a ayudar y van a ser lineamientos coadyuvantes. ¿Para qué? Para determinar la responsabilidad penal de ese agente agresor y que una vez que se ha judicializado su carpeta de investigación, pues también sea sometido a un proceso penal para que este proceso penal determinado en un juicio lo sentencie y de la mano de la ley de ejecución penal entendamos cuál será la pena que deberá compurgar dentro de prisión. Ahora bien,
A estos cuatro primeros elementos se les va a adherir el sistema penitenciario, que muy pocos criminólogos de repente llegan a abordar. ¿Cómo está operando ese sistema de ejecución penal con respecto al sistema penitenciario y las condiciones que tienen esas personas privadas de su libertad para una buena reinserción social y que se evite hasta cierta medida la reincidencia delincuencial o delictiva? Por lo tanto, también vamos a estudiar a la víctima en cuanto al camino, desarrollo y conclusión del delito en ese establecimiento forense que va a tener el estudio y análisis propios de esa relación del delincuente, el efecto social que tenía la víctima y desde luego cómo se va a representar el lugar de los hechos suscitados en dónde, en un tiempo determinado, en un lugar, en un modus operandi y la actividad cotidiana previa de la que la víctima ha tenido. ¿Para qué? Para que al relacionarse todos estos eventos delictivos, nosotros podamos fijar y explicar esa teoría del intervictimae y la posible relación que pueda tener la víctima con el agente criminal. Por otra parte, también es importante el estudio de la criminología con respecto de la delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque las juventudes de repente se llegan a involucrar en delitos de acuerdo a factores familiares, a factores sociales, a factores de riesgo y desde luego los victimológicos, porque a veces los propios jóvenes son coaccionados a delinquir. No hay que dejar de lado los procesos ambientales, también esos factores ambientales que van a impactar socialmente esa vida temprana de una persona a cometer delitos. Bien, ¿qué ciencias va a abarcar la criminología? Esta unidad, jóvenes, la vamos a agotar en 6 puntos y es un poco amplio de explicar. Por eso es importante que ustedes analicen bien los videos explicativos para que puedan desarrollar las actividades dentro de la plataforma. ¿Sí? Ahora, ¿qué ciencias abarca la criminología? Desde luego, la criminología es una ciencia sintética, o sea, va a sintetizar muchos procedimientos. Es causal porque va a entender esos factores de causa-efecto. Nos va a explicar de manera natural y cultural esas condiciones antisociales de una persona que ha transgredido a su marco jurídico y desde luego a su sociedad. ¿Sí? ¿A través de qué? De conductas violentas. Por otra parte, la criminología tiene por ciencia establecer una función específica de acuerdo al proceso cognitivo y la práctica para poder que individualizar las causas, los factores por los cuales se determina un comportamiento criminal. Y desde luego que a través de las políticas públicas establecidas por los gobiernos se puedan combatir, modificar y sobre todo tener una tendencia preventiva hacia la conducta de los delincuentes. Ahora bien, partiendo nuevamente de la definición de criminología, que es una ciencia que se apoya de otras ciencias, va a tener ese elemento multidisciplinario, pero nos va a permitir absorber el conocimiento de materias afines a la criminología. Recordemos que la semana anterior hablábamos que no era lo mismo la criminología que la criminalística, porque la criminalística se va a enfocar a qué? Al estudio fáctico de los delitos, al estudio de hechos, a través de diversas técnicas y los métodos de investigación científica para esclarecer esos factores que han propiciado un evento delictivo. Desde luego que la criminalística apoyada de la criminología o relacionada con la criminología van a ser de gran utilidad para el derecho, para quienes somos estudiosos del derecho. ¿Por qué? Porque al revelar todos esos elementos de indicios, evidencias, los podemos instituir en pruebas ante un proceso de investigación criminal. Y que una vez que se ha fijado ese proceso de investigación criminal, el criminólogo no nada más debe sentar su investigación en la conducta de la gente, sino también en todos esos aquellos instrumentos que han servido para qué, para la comisión del delito. Por ello, es de vital importancia que los especialistas recurran a diversas instancias que les permitan confirmar de manera más asertiva esas hipótesis que han formulado a lo largo de la investigación criminal.
¿Qué marco jurídico tenemos en la investigación de los delitos? No se nos olvide que nosotros nos regimos bajo leyes, nosotros estamos en un sistema jurídico y sobre todo ese sistema jurídico es garantista, apegado a derechos humanos. Por lo tanto, partiendo de la Constitución Política en el artículo 16, 18, 19, 20 y 123, establecerán las diferentes directrices por las cuales se debe seguir un proceso de investigación delictual. Ahora bien, desprendido de la propia Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 43, 211 y 252 establecerá cuáles son las funciones del delito con respecto de su investigación. ¿Quiénes son los responsables de investigarlo? Ministerio Público, peritos. ¿De acuerdo? Ahora, de la propia Constitución también las legislaciones penales en el elemento federal, estatal, entenderán esos catálogos por los cuales nosotros vamos a atender a esa parte de cómo está encuadrado una conducta violenta, de cómo está encuadrada una conducta dolosa. Y existirán leyes complementarias supletorias a través de las cuales se van a ejecutar diversas actividades dentro del sistema penal, como por ejemplo la Ley Nacional de Seguridad Pública que rige a todos los cuerpos de seguridad, la Ley General de la Fiscalía General de la República que rige a los propios fiscales, policías de investigación y peritos. Los protocolos de servicios periciales. Recordemos que servicios periciales no se manda solo. El director de la orquesta siempre será el Ministerio Público, pero ellos tienen que atender a sus propios procedimientos. El protocolo de cadena de custodia, que es importantísimo, porque una vez que se han recolectado esos indicios se deben llevar a los lugares para que sean, a los lugares adecuados para que sean procesados y sobre todo que permitan ser elementos de prueba contundentes para que no haya hasta cierto punto alteración, hurto o robo de los mismos. El protocolo del primer respondiente, que es aquella autoridad o aquella persona por la cual se da presencia y conocimiento por primera vez del evento delictivo y sin dejar de lado aquellos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos una vez más que México está adherido al Pacto de San José, Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, este marco jurídico debe de atender a esas cuestiones progresivas, individuales, eh, desde luego garantistas de los derechos humanos. ¿Sí? Por eso los derechos humanos son indivisibles, progresivos, eh, interrelacionados entre unos con otros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el hecho de que una persona haya a lo mejor extinguido su vida en un evento violento no es susceptible de haber perdido derechos humanos. Bien, dentro de las ciencias auxiliares de carácter penal, recordemos que estas ciencias son aquellas que van a servir al derecho y sobre todo al derecho penal para resolver el ejercicio de los problemas, ¿sí? O sea, nosotros no nada más vamos a entender esas cuestiones de hecho y de derecho, sino que también vamos a entender esas cuestiones por las cuales los delitos deben de ser explicados, deben de ser resueltos conforme a qué, conforme a una línea de investigación bien establecida. Uno de los fines de la criminalística es establecer esos parámetros como parte auxiliar del derecho penal y sobre todo ayudar a esos procesos de investigación para que sean cada vez más expeditos y sobre todo más veraces, sin dejar de lado la profesionalidad. Ahora bien, en esta parte, para reconstruir o constituir elementos probatorios llamados indicios o evidencias, en un proceso de investigación se tiene que establecer un conjunto de conocimientos encaminados a hallar tanto a los responsables como el daño y el grado de afectación de las víctimas. Desde luego, establecer esas líneas del modus operandi del agente criminal para descubrir que a través de las pruebas y los procedimientos para utilizarlas se ha llegado a encontrar una verdad científica y a un presunto o a un probable responsable. ¿Qué disciplinas se va a apoyar estas ciencias penales auxiliares o qué disciplinas la conforman?
La toxicología forense que va a estudiar esas sustancias ajenas al cuerpo, ajenas al ser humano, que las están dañando. ¿Sí? Probablemente una persona que haya muerto, a lo mejor por condiciones naturales, su estudio de necropsia o autopsia determinará que fue envenenado con alguna sustancia que no detectaron los médicos, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, de la mano de la química forense, se va a estudiar esa estructura tanto de sustancias como propiedades que surjan a través de agentes externos, como el calor, la luz y la propia electricidad. La química forense es importantísimo para determinar esos agentes químicos por los cuales está compuesto a lo mejor una ojiva de un cartucho o un cartucho mismo, cómo un rayo de luz pudiera dejar marcas y secuelas en un cuerpo humano. A lo mejor no falleció, pero dejó secuelas. O bien, esos agentes del por cual una persona eh, participó en un evento de fuego, por ejemplo, ¿sí? Que posiblemente se presuma, hay un caso de hecho en Estados Unidos, que se presume que un agente criminal asesinó a sus dos hijas menores y que él había prendido fuego a la casa. Resulta ser que hay agentes componentes de los incendios y los peritos no tuvieron esa certeza adecuada para poder hacer una buena investigación. Y resultaba ser que este cuate no había asesinado a sus hijas, sino hubo cuestiones ajenas por las cuales él salva la vida, pero las hijas no, y aquí es sentenciado a muerte injustamente. ¿Sí? Desde luego, la patología forense que se va a encargar del estudio de las enfermedades que aquejan al cuerpo humano. Esas patologías a lo mejor por enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades por virus, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ¿Sí? La tanatología forense, no desde el enfoque de la psicología, sino desde ese proceso físico-químico que va a ocurrir aquí a los cadáveres, lo que conocemos como fenómenos cadavéricos, cómo se va a ir descomponiendo cada uno de los cuerpos encontrados, no sé, a lo mejor a la intemperie, o en 24 horas, cómo es ese proceso de descomposición de un cuerpo humano. La hematología forense que se va a encargar de analizar esas características de la sangre en los animales y en los propios seres humanos. Para estas ciencias auxiliares debe ser una relación estrechamente con la criminalística. ¿Por qué? Porque de la mano tanto de la criminología como del derecho penal se van a ocupar ya de las causas reales y tangibles del delito cometido. Y sobre todo que a través de las técnicas de comprobación y los métodos de investigación se deba descubrir e identificar al delincuente. Ahora bien, la criminalística como tal es un instrumento de investigación establecido por la ley para fijar una relación entre el delincuente y el delito. ¿Sí? Ahora, agotada esta primera parte de la clase, no voy a ahondar tanto ahorita en los conceptos de criminalística porque esto lo vamos a ver específicamente en la unidad 3, en donde vamos a agotar, ahora sí, esas definiciones más concretas, la evolución histórica de la criminalística, qué diferencias hay con respecto de la criminología y de otras ciencias. Vamos a ver ya lo que son las escenas del crimen, la perfilación criminal, la obtención de muestras y algunas otras disciplinas que se desprenden de esta ciencia para establecer esos parámetros investigadores del delito. Ahora, el segundo punto de esta unidad sí tiene que atender a cuestiones de criminalística y se trata de la medicina forense y medicina legal. A la postre pudieran parecer las mismas disciplinas, pero no es así, tienen similitudes. Para algunos especialistas en derecho, tanto medicina forense como medicina legal pudiera ser sinónimo, pero no es así. Son dos disciplinas completamente distintas. Bien, dentro de la historia de la medicina forense, algunos médicos científicos, sin el afán de inclinarse por las cuestiones legales, iban aplicando fenómenos fisiológicos, o sea, iban aplicando estudios a los fenómenos fisiológicos para comprobar de manera más objetiva esas veracidades de los hechos y sobre todo que la ciencia del derecho aprovechara para comprobar sus teorías. Los primeros elementos por cual nace la medicina forense están establecidos en los papiros egipcios hace más de 3000 años,
en donde se encuentran disposiciones que refieren a prácticas médico-legales. En algunas cuestiones, por ejemplo, Leonardo da Vinci hacía prácticas forenses clandestinas. ¿Por qué? Porque para algunos regímenes que estaban instituidos bajo la religión católica, estaba prohibido tocar al cuerpo después de la muerte, porque el cuerpo humano es casi casi una cuestión inmaculada, una cuestión que no se debe tocar así como así. Por lo tanto, sus documentos van a demostrar que con frecuencia se hace intervenir a los médicos para dictaminar sobre cuestiones de lesiones o si alguna persona pudiera quedar incapacitada. China, que es la parte más importante dentro de la criminalística y de la medicina forense, establece hace 3000 años antes de Cristo que se expedían solicitudes a los médicos con el fin de no solo dictaminar heridas, sino también ya las causas de muerte y sobre todo esclarecer las cuestiones de los envenenamientos. Para Hipócrates, en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, se dan esas primeras normas para determinar los tiempos de los embarazos en las mujeres, esclarecer si un feto nació vivo o muerto y sobre todo, por qué era viable el reconocimiento de las heridas. ¿Ok? Definición de medicina forense. Nos dice que es una ciencia que va a permitir utilizar a través de los principios de enseñanzas apoyadas en las ciencias médicas esa solución y esclarecimiento de múltiples problemas de carácter judicial que a su vez permita a la formación contributiva de ciertas leyes. ¿Sí? Otra definición es que se trata de una ciencia y a su vez una técnica por medio de procedimientos de las cuales se van a aprovechar una o varias ramas de la medicina en general y algunas ciencias conexas a la medicina para el estudio y la resolución de casos concretos, que se van a ligar habitualmente a condiciones legales y jurídicas. ¿Sí? La importancia de la medicina forense va a permitir, desde el punto de vista médico, a nosotros los profesionales ese asesoramiento mejor a los tribunales de justicia, ya que como peritos, nuestra cuestión es estructurar soluciones a múltiples problemas de carácter técnico y esencialmente que nosotros al estar calificados necesitamos determinar que ciertos delitos van a apreciarse de una manera diferente que de la otra y sobre todo el grado de capacidad o responsabilidad al delincuente que se debe atribuir. Ahora, desde el ejercicio de la profesión de los abogados, la medicina legal siempre va a ser constitutivo y como herramienta valiosa para los que estamos defendiendo casos en materia penal. ¿Por qué? Porque a través de las diferentes teorías nos va a permitir demostrar ese exacto valor que pueda tener el informe pericial y sobre todo que con el informe pericial se dirija la adecuada defensa a través de qué? De verdaderos postulados científicos que se han agotado. Tres, que desde el punto de vista de los jueces, también estos no nada más deben de administrar una buena justicia, sino deben de estar capacitados para ese elemento comprensivo y justipreciar los problemas de orden técnico que se van a ser sometidos en el tribunal a través del juicio. Cuatro, para el efecto legislativo, los legisladores también necesitan conocer de peritajes y necesitan conocer de medicina forense, porque en esta parte será innecesario recalcar la gravedad que desde luego en un estudio de ley, si desconocen principios técnicos, no sabrían cómo destinar una línea de corrección para que esa ley no sea bien aplicada o bien cualquier individuo la pueda burlar. ¿Cuál es el objetivo de la medicina forense? De primera línea siempre va a ser aportar las pruebas necesarias dentro de un juicio para esclarecer ese proceso penal. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante los peritajes que tengan los elementos idóneos científicos e imparciales de la teoría del caso. Establecer un vínculo entre ese pensar jurídico llamado Código Penal, Código Nacional, diferentes legislaciones y las cuestiones biológicas que han hecho a esa teoría del caso.
Ahora, la medicina forense aparece como elemento particular que va a darnos un concurso necesario para que se pueda ejecutar de manera asertiva la ley o una ley. La medicina forense se va a clasificar en estos criterios. Primera línea, la clínica forense. A través de las pericias relacionadas con evaluaciones médicas a personas vivas, se van a determinar las lesiones personales mediante un examen médico. Por eso, cuando nosotros, algunas instituciones nos piden certificado médico, es para dar fe de cómo se encuentra nuestra condición de salud en esos momentos. Y sobre todo, si al estar relacionados en un evento delictivo, ese daño por el cual el agresor pueda ocasionar la integridad física, personal y sobre todo vital de un individuo. Es decir, ¿cuáles serán para la calificación de la mecánica de lesiones esos elementos de la clínica forense? Si hubo lesiones que pusieron en riesgo la vida, si hubo lesiones que nada más fueron leves, si hubo lesiones que ya de verdad privaron de la vida a un agente pasivo. Dos, odontología forense. Aquí va a determinar la cavidad oral de las personas a través de la dentadura y sobre todo, esa dentadura determinará la edad e identificación personal de individuos vivos o bien cadáveres que no han sido identificados o que son de dudosa procedencia y que no han sido previamente identificados, ¿sí? Para poder dar un origen y dar una identidad a esa persona que a lo mejor está desaparecida. La patología forense, que va a realizar necropsias de carácter médico-legal para el establecimiento de la causa de muerte, ¿no? Ustedes tendrán que entender cuál es la diferencia entre autopsia y necropsia. Ahora, establecer las causas de muerte es importante porque a lo mejor una persona que se vio involucrada en una riña sufre un tipo de golpe y ese golpe automáticamente no lo priva de la vida, sino el mismo golpe lo proyecta hacia una acera, se golpea la cabeza y resulta ser que se le formó un coágulo sanguíneo. Y ese coágulo sanguíneo resulta que le priva de la vida, ¿sí? Entonces, en esta parte, la patología forense a través de las necropsias o autopsias determinarán las causas reales de una muerte. La antropología forense, desde luego, va a analizar e interpretar los restos óseos con fines de dar cuerpo, restauración, reconstrucción craneofacial y el análisis arqueológico de esa persona que fue encontrada y con el objeto de determinar su media filiación y su edad. La psiquiatría y la psicología forense, que van a ser temas que vamos a ver más adelante. Respecto de exámenes con el estado de salud mental de personas involucradas en procesos ilícitos de cualquier índole. Sobre todo, sobre qué efectos o secuelas van a tener el hecho de causar en víctimas esas agresiones, ¿sí? Porque también no nada más se trata de estudiar al delincuente, lo vuelvo a referir. La psiquiatría y la psicología forense nos va a permitir, sí, establecer esos parámetros de adrenalina, esos parámetros de la psique, de las emociones, por los cuales a lo mejor un agente criminal ha hecho una conducta dolosa. Pero no nos olvidemos de la víctima. La víctima también va a quedar con secuelas, puede quedar con un estrés postraumático, con una perspectiva psicosocial, ¿sí? Entonces, también es importante y relevante que la psiquiatría y la psicología forense atiendan las cuestiones de las víctimas para ver el grado de afectación de distintos eventos violentos. La biología forense, que se va a referir a ese análisis de la inhumohematología forense, es decir, saber si las manchas corresponden o no a ese agente que ha participado en un evento. Sobre todo que a través de la seminología forense también podemos encontrar esa presencia de semen humano en prendas y objetos recolectados como pruebas, principalmente cuando se presuma que ha habido violación. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros determinemos esas cuestiones de las cuales han participado un agente criminal con respecto de una víctima por agresión sexual. Y sobre todo, que a través de esas pruebas de las prendas, es muy importante que una víctima que ha sufrido una agresión sexual deba permanecer en el estado tal cual sufrió la agresión y sobre todo mantener las prendas, porque ahí podemos determinar también
esta parte del semen, los vellos y algunos residuos que pudieran dar causa y origen a determinados criminales. La tricología forense, que es esos análisis de pelos para determinar, pelos o vellos también, para determinar si son de seres humanos o de animales. Ahora, en esta cuestión, la dactiloscopía forense no solo va a identificar las huellas dactilares a través de las crestas de los cadáveres y sobre todo hacer su elemento comparativo con los fichas necrodactilares, sino también va a permitir establecer ciertas cuestiones de participantes en eventos delictivos y que van dejando marcas, van dejando huellas. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar el revelado de huella latente, que son aquellos fragmentos y sobre todo que puedan o no ser visibles en el momento de su detección. Ahora, se van a cotejar esas impresiones dactilares que obran en documentos de identificación sobre agentes sospechosos o que pudieran estar alterados. ¿Para qué? Para que nosotros determinemos con mayor efectividad la identidad de esa persona. La físico-química forense, que va a realizar un análisis comparativo de pinturas o rastros de pintura, identificando y analizando ese comparativo en fibras textiles, en fibras, a lo mejor, ¿cómo se llama? No solo textiles, sino también de plásticos, en óleos, etcétera. ¿Sí? A través de ese análisis instrumental, viene una absorción atómica, ¿para qué? Para concentrar esos elementos químicos representativos y consistentes, donde se presuman que también hay disparos por arma de fuego, o puede haber presencia de antimonio, o bario, o cualquier otra sustancia que pudiera haber sido accionada a través de un arma de fuego. Desde luego, se resulta importante analizar e identificar esos agentes combustibles y desacelerantes, lo que hablaba yo en esta parte de la sesión, cómo a través de ese caso de los Estados Unidos determinan que el agente desacelerante no había sido propiciado por el sujeto activo, sino más bien había habido otras condiciones. Y sobre todo, analizar estos agentes comparativos nos va a dar muestras dubitadas o muestras indubitadas. ¿Sí? Desde luego, las sustancias controladas, que se van a dar a través de ese análisis de material vegetal sospechoso a características, por ejemplo, cuando hay ya adicciones, cuando hay narcotráfico o cuando hay algún agente de consumo personal. Esas sustancias controladas se van a dar bajo el elemento de si es materia verde con características de marihuana, si es compuesto floral con características de amapola o bien polvo blanco con características de ser cocaína. Recordemos que ustedes, mis queridos criminólogos y peritos en sí, no pueden dar por sentado que un elemento con estas sustancias es positivo para la sustancia que ustedes están creando. Primero se tiene que presumir bajo el argumento de esas hipótesis. Posteriormente, una vez que ha sido sometida esa sustancia controlada y que da positivo al estupefaciente que está en materia, se podrá confirmar y someter a las leyes físicas, químicas y sobre todo jurídicas esa parte de la sustancia. Ahora, esas sustancias sometidas a control, desde luego, siempre tienen que venir de la mano de las leyes y esa relación del Ministerio de Salud Pública a través de la Ley General de Salud, de la Asistencia Social y del Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos Saludos, lo que nosotros llamamos aquí en México COFEPRIS. ¿Bien? Ahora, esos análisis de sustancias precursoras de carácter sólido y líquido también deben de intervenir en cómo se están procesando y elaborando esos estupefacientes. ¿Por qué? Porque esos estupefacientes pudieran estar prohibidos por la misma ley. ¿De acuerdo? Toxicología forense es ese análisis sobre material orgánico a través de qué? Tejidos, órganos que van a ser tomados de personas vivas o cadáveres para fin de determinar la presencia de sustancias que pudieran haber causado daños o bien la propia muerte. Lo hablaba al principio de la sesión. Una persona que presuntamente a lo mejor murió de un infarto al miocardio
probablemente haya sido acelerado ese infarto al miocardio por algún agente ajeno al cuerpo. Es una sustancia prohibida. O en el caso de los abortos, muchas veces las personas dan algunas infusiones a base de hierbas para acelerar el proceso de preñez. Y que en este caso la persona que pudiera querer o no tener a ese producto de la concepción, lo desecha. ¿Sí? Documentoscopía y grafotecnia forense. Sencillo, se va a centrar en el estudio de manuscritos. ¿Para qué? Para establecer su autenticidad y falsedad. Aquí pueden intervenir contratos, pagarés, eh, fianzas, billete en papel moneda, papel seguridad, entre otras características. El papel tiene ciertos elementos y ciertos componentes que no pueden ser alterados o violados. ¿Sí? Aquí lo refiero. El análisis de cheques, de billetes, de lotería, sellos fiscales también, o sellos empresariales, por ejemplo, cédulas de ciudadanía, como por ejemplo en el caso de nosotros, en la credencial para votar con fotografía de que nos expide el Instituto Nacional Electoral, las visas, los pasaportes, eh, algunos otros identificaciones. Y sobre todo las tarjetas de crédito que hoy día está muy latente el problema de la clonación. ¿Para qué? Para establecer si esos documentos son auténticos o han sido falsificados y si existe alguna alteración dentro de su contenido. ¿De acuerdo? Identificación y reidentificación de vehículo. También es materia de la medicina forense. ¿Por qué? Porque aquí vamos a intervenir en esta parte para identificar datos de prueba del vehículo, como por ejemplo el número de serie, el chasis, el motor, algunas cuestiones de la tarjeta de circulación. Balística forense es la encargada de realizar esos dictámenes periciales relacionados con el uso de armas de fuego. En cuanto a la balística interior y exterior, el estudio de las propias armas, de los proyectiles, cómo están estructurados, elaborados, para qué están siendo objeto de cartuchos, perdigones, pistolas de potencia, esquirlas y algunos fragmentos de proyectil. Recordemos que las armas de fuego están clasificadas. Algunas te las dirá la Ley Nacional de Armas y Explosivos, cuáles son las que puedes tener en tu casa para resguardo personal, cuáles son para las de deporte, por ejemplo, y cuáles son para las específicas de las Fuerzas Armadas que conforman el país. ¿Sí? Desde luego, se pueden revelar aquí los cotejos de números seriales, porque los números seriales hasta cierto punto son inalterables, pero sí se han suscitado casos en donde llegan a alterar esos números. Las microlesiones que puedan tener con respecto al comparativo de una ojiva y el impacto que provocó esa ojiva, a lo mejor en una pared, en una persona o en cualquier otro tipo de característica. Ahora, ¿de qué ciencias auxiliares se va a apoyar la medicina forense? Primera línea, la criminalística. ¿Por qué? Porque la criminalística en general es todo lo relativo a qué? A las evidencias físicas. De la traumatología, ¿por qué? Porque va a ser ese estudio de las lesiones producidas por cualquier tipo de violencia ejercida. De la sexología forense, porque va a estudiar problemas con la sexualidad de los seres humanos. De la medicina legal laboral, porque aquí recuerden que en el aspecto del derecho laboral existen riesgos y accidentes de trabajo. Un riesgo no es lo mismo que un accidente de trabajo. Y sobre todo, va a estar inmersamente relacionada con la salud física y mental del trabajador con respecto de su patrón y las prestaciones que tenga por ley. Muy bien. Con el objeto de determinar si en un momento dado un trabajador ha sufrido un daño por negligencia o por descuido o porque meramente si fue un accidente, ¿sí? Porque a lo mejor el patrón no tenía las condiciones adecuadas en el centro de trabajo. Ahora, como ya lo vimos, la toxicología forense, todo el estudio relacionado a las sustancias tóxicas que pudieran provocar algún daño al cuerpo humano. La tanatología, perdón, que ya lo vimos, que es esa relación entre lo relativo de la muerte de una persona, el fenómeno cadavérico y, desde luego, su culminación final.
Ahora, la deontología médica que va a estudiar esos elementos morales del desempeño de los profesionales de la medicina. También los médicos tienen errores, también los médicos son negligentes, también los médicos pudieran equivocarse. Por eso la deontología es ese elemento filosófico partiendo de los de la axiología. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cuándo un médico no ha actuado con la debida precaución y providez en sus funciones de atención médica con respecto de pacientes. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve un dictamen de medicina forense a través de la odontología médica? Porque a mucha gente se le olvida o no lo sabe o no lo conoce que no nada más existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para cuestiones de negligencias o casos en mala praxis médica, sino también existen las instancias judiciales, ya sea por la vía civil o la vía penal, para que tú puedas establecer un parámetro y obtengas una reparación del daño y desde luego la inhabilitación de ese médico que ha propiciado una mala praxis. Ahora, aquí viene una institución bien importante, jóvenes, dentro de la medicina forense, el servicio médico forense, que es esa dependencia administrativa dependiente del Poder Judicial a través de sus propios reglamentos, van a auxiliar a la justicia. ¿Para qué? Para entender esos procesos jurídicos a través de expertajes médicos legales. Es decir, aquí en esta institución van a llegar a estudiar no nada más cadáveres, sino también las condiciones dentro de las cuales se ha cometido un evento. Y me refiero a un evento delictuoso. ¿Sí? Hoy día, el INCIFO y el INCIFO de Chihuahua son dos de las instituciones con tecnología de punta, con tecnología de vanguardia. Ahora, yo aquí la precisión que les hago, no se compren las historias anglosajonas como NCIS, como Bonds, porque esto no sucede en México. En México hay una grave crisis forense y por lo tanto debemos tener esta capacidad de entender cómo estamos coadyuvando a la justicia para que a través de nuestra expertise realicemos imparcial y con la mejor tecnología un peritaje de carácter científico para que a través de los valores éticos y morales contribuyamos a esclarecer la verdad y fortalecimiento de la justicia. ¿Por qué? Porque en nuestras manos pudiera estar la prisión o la libertad de una persona. La justicia o bien la negligencia y el olvido de una posible víctima. ¿De acuerdo? ¿Cómo está integrado el servicio médico forense? Desde luego por profesionales y técnicos, quienes van a trabajar de acuerdo a los estándares no solo judiciales, no solo legales, sino también de calidad en cuanto a las normas ISO, con instalaciones equipados con tecnología de vanguardia. ¿Para qué? Para que puedan ejercer mejor su profesión en la materia forense. ¿Quién trabaja en el forense? Bueno, trabaja, o para qué se trabaja en el servicio médico forense, para hacer dictámenes médico-legales que informen sobre evaluaciones médicas o psiquiátricas que estén relacionados con esas interconsultas que hacen los médicos especialistas a través de exámenes de laboratorio con el objeto de determinar esos extremos médico-legales de diferentes personas establecidos en necropsias, autopsias, certificados de defunción, certificados médicos, que puedan estar sujetos a casos concretos en procesos jurídicos. ¿Sí? La tarea principal del servicio médico forense es ratificar, rectificar o ampliar en forma oral o escrita un informe médico que sea presentado ante el juez para que a su vez se asista, participe y apoye en las audiencias que solicite el propio tribunal o el propio juzgador, que coordinen y desarrollen estudios e investigaciones de carácter científico para aportar nuevos conocimientos a la ciencia forense. ¿A través de qué? Del estudio de casos y peritajes que la propia medicina forense realiza, que con el objeto de elaborar estudios e investigaciones científicas crezca el área de la ciencia forense. ¿De acuerdo? Hasta aquí se agotaría esta parte de la medicina forense. Ahora, la medicina legal. Vamos a ver su concepto, su definición y la misión del médico como perito. Y aquí estoy hablando del médico general.
esa persona que ha estudiado medicina. Nos dice el doctor Sibantos que es toda disciplina de carácter médico que se va a aplicar a la justicia, de acuerdo a las necesidades de casos concretos. Por un lado, para el derecho penal, nos va a apoyar a conocer las causas de las lesiones y el grado de menoscabo que sufren esas personas a través de daños corporales, mentales, aprender a diferenciar las lesiones en accidentes y sobre todo establecer esas causas de delitos, ¿sí? Para el derecho civil, la medicina legal nos va a permitir establecer pruebas de paternidad cuando se haya, no sé, desentendido una persona de un menor. ¿Sí? Hay varios casos mediáticos en los medios, no me voy a meter ahí, pero cualquier persona, a lo mejor una chica que sostuvo relaciones sexuales con su novio y resulta embarazada, pero el novio dice que no es de él. Ah, bueno, pues puede solicitar a través de la medicina legal una prueba de paternidad, a través de un juicio, desde luego, de carácter civil, y establecer esa relación filioparental entre el sujeto que ha copulado con esa mujer y, desde luego, el producto de la concepción. No podemos dejar de lado que las pruebas de paternidad también aplican para casos de violación. Sobre todo establecer esa línea delincuencial, ese nexo causal entre el sujeto activo, violador, y el sujeto pasivo, persona que ha sido violada, específicamente hablando del tema de mujeres. Aclaro aquí. Ahora, el siguiente criterio, establecer la capacidad de una persona, es decir, a través de periciales en materia de procesos cognitivos, de estudios cerebrales, podemos establecer si una persona está en estado de interdicción o ya está en diminuus capitio, que es la disminución de la capacidad jurídica, ¿sí? Porque puede sufrir algún tipo de trastorno, algún tipo de demencia, Alzheimer, y esas pruebas que hace la medicina legal van a ser contundentes para el juzgador para determinar si esa persona debe ser ya cuidada por alguien más y quitarla de funciones vitales hasta cierto punto. También va a establecer ese grado de imputabilidad entre personas. Por ejemplo, aquí el ejemplo que marco es el siguiente. Si una persona está bajo los influjos del alcohol, podrá tener menos pena por no estar en uso de sus capacidades. Aquí yo salgo de una fiesta con mis copas y se me ocurre tomar mi vehículo. Los mismos efectos del alcohol me hacen perder pericia, me hacen perder reflejos, me hacen perder hasta cierto punto habilidades al conducir un vehículo. Y yo puedo atropellar a una persona y puedo causarle lesiones o en el caso concreto privarlo de la vida. Pero a lo mejor la ley no va a ser tan severa conmigo porque yo no era la intención beber y hasta cierto punto atropellar a alguien. En cambio, si yo de verdad estoy completamente emborrachado y tengo la idea de cometer un delito, el elemento volitivo será la condicionante para que entonces se me aplique todo el rigor de la ley. ¿De acuerdo? Para el derecho laboral, recordemos lo que veíamos en medicina forense. Impugnar condiciones médicas hasta cierto punto que el propio trabajador se haya propiciado, o versus obtener los certificados de invalidez cuando se haya puesto en riesgo la integridad física de un trabajador o bien que producto de un accidente de trabajo, ese empleado ha perdido capacidades y queda en un grado de invalidez. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso también la medicina legal va a atender al tratamiento de los problemas legales que se plantean dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque al establecer y aplicar conocimientos científicos de la propia medicina, va a discernir problemas que tiene el juez, el legislador, para crear leyes que influyan a cuestiones médicas. Por eso, ojo aquí, los médicos son científicos y conocen el cuerpo humano, pero también son personas, también son seres humanos. Se pueden equivocar o bien pueden cometer errores y errores que pueden costar caros, ¿sí? La medicina legal tiene la obligación de atender estas necesidades. Ahora, esta parte, la medicina legal nos dicen que es una medicina para el derecho. ¿Por qué? Porque nos va a dar un concepto más amplio de los tecnicismos que no conocemos y sobre todo que este término de derecho médico sea impulsado por los propios juristas. Es importante
que el consentimiento se haga de manera informada, que existe una constancia por escrito, la historia clínica. A ver, aquí yo podría sentar una pregunta detonadora. Una persona que ha cometido un suicidio, ¿se le podrá hacer una autopsia? Por supuesto, la autopsia psicológica, porque vamos a establecer un parámetro clínico de todos los antecedentes que ha tenido esa persona para poder haber llegado a cometer una conducta tan violenta como la autoprivación de la vida, ¿sí? Entonces, la historia clínica para pacientes enfermos, no enfermos, suicidas, no suicidas, etcétera, tiene alternativas y debe de constar siempre por escrito, tiene mucha importancia, ¿de acuerdo? Ahora bien, el médico a veces no tiene esa parte que hacer lo mejor que sea para el paciente, sino también se tiene que someter a las necesidades que el paciente desee. Una cuestión de ellos es esa ley de cuidados paliativos en la Ciudad de México. No es eutanasia, pero finalmente si un paciente que ya está en un cáncer con metástasis fase 10, pues ya sería risorio obtener o someterlo a un tratamiento de radiación, de quimioterapia. ¿Por qué? Porque ese paciente va a sufrir más. Es mejor tenerlo con fármacos que controlen o que ayuden a mitigar el dolor y que el médico lo suministre de manera adecuada para que ese paciente en fase terminal tenga una mejor calidad de vida. Ahora, respecto del derecho, recuerden que el paciente es autónomo. ¿Por qué? Porque él puede elegir recibir o no recibir tratamiento. Aunque nuestro sistema, lo repito, es garantista, nuestro sistema es en apego a derechos humanos. Por tal circunstancia, todo paciente dentro de un marco jurídico tiene que, eh, tiene que recibir tratamiento farmacológico. Así decida él no recibir. Ahora, desde luego, para poder prevenir este tipo de problemas legales que puedan surgir, pues también es necesario tener un seguro de responsabilidad, sobre todo que se apegue al cumplimiento de indemnizaciones. Bien. Otro aquí, concepto de medicina legal. Se trata del conjunto de conocimientos médicos y biológicos para qué, para resolver problemas que plantea el derecho, pero con base en la aplicación práctica de las leyes y de acuerdo a su perfeccionamiento y proceso evolutivo. La medicina legal como tal se desprende de una rama de la medicina para aplicar ese conjunto de conocimientos, principalmente de carácter médico, y que permita la resolución de problemas que pueden enfrentar los jueces para establecer la verdadera justicia y verdad en casos concretos. ¿Qué historia tiene la medicina forense? Pues desde luego consta aquí, cuando menos, de tres etapas. Una etapa ficticia en Egipto, en los pueblos judíos, en los griegos, en el derecho romano y en la Edad Media. Pero también hay una etapa positiva y una etapa científica. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas. La etapa ficticia de la medicina legal siempre va a surgir con la intención de ayudar y aplicar la equidad en la medicina, ¿sí? En esta parte siempre tiene que entenderse cómo opera la medicina hasta ciertos alcances. La ciencia tiene ciertos alcances, no crean que es verdad absoluta. Por lo tanto, esa medicina tiene que ser veraz, tiene que ser hasta cierto punto comprobada, ¿sí? Ahora, en la época de los egipcios, ya ellos hacían algo parecido a los peritajes médicos para establecer embarazos y partos, ¿sí? Los judíos, desde luego, solicitaban la ayuda. ¿Para qué? Para conocer la verdadera legitimidad de sangre de esos neonatos y, sobre todo, que no se mezclaran con la prole. En esta parte se da esa figura del derecho de progenitura de los recién nacidos. Recordemos que los judíos no se relacionan con cualquier persona. Por ahí tienen ciertas restricciones y solo pueden relacionarse entre ellos, o sea, no mezclan su sangre, ¿sí? Los levitas diferenciaban
a través de la medicina forense si las heridas podían ser mortales o no mortales. Para los griegos, el doquimasias era la prueba más contundente de la medicina forense. ¿Para qué? Para establecer si los recién nacidos tenían esa vitalidad suficiente de ser agentes viables. Y sobre todo, si llegaban a una etapa de juventud, si eran aptos para el matrimonio. Desde luego permitía conocer también cuestiones de causas de muerte, estudios serios. ¿Sí? De la mano del derecho romano, leyes que establecen Cornelia, Aquilia, Adriano, Numa Pompelio, no eran tan útiles para la época porque no se conocía de fisiopatología en esas cuestiones. Recordemos que ahí los griegos y hasta cierto punto otras civilizaciones eran más adelantadas. Entonces, no se hacían autopsias por prejuicios. Lo mencioné hace un momento. Para cuestiones religiosas o ciertas civilizaciones, el cuerpo humano es prácticamente inmaculado, es prácticamente sagrado. Por lo tanto, no lo puedes profanar, no lo puedes tocar, puesto que ya es un cuerpo inerte, ya es un cuerpo que no puede dar respuesta. ¿Sí? La doquimancia galénica, perdón, o hidrostática sigue estando vigente, sí, desde luego, pero en estas cuestiones para saber si un niño ha nacido vivo o no. Recordemos que cuando los neonatos, o más bien, cuando ya se da vida al producto de la concepción, algunos médicos optan por, no sé si todavía se sigue aplicando, dar una nalgada para ver si reacciona. ¿Sí? Pero si un niño, esta parte no respira, hay que darle ciertas condiciones para establecer por qué no respira y tratar de reanimarlo. Ahora, recordemos que la primera inspiración de los pulmones es lo que hace que nosotros los seres humanos dejemos de ser atelectásticos. Y en esa época de la dogmasia galénica o diastática, los ponían en agua a flotar para saber si la respiración era adecuada y que ellos no se fueran al fondo. ¿Vale? En la Edad Media aparecen los códigos de Justiniano y las legislaciones canónicas que van a dar auge a estos postulados de la medicina forense. La etapa positiva. Felipe Hermoso en el año de 1311 siempre pedía opinión jurada a los cirujanos, sobre todo en casos particulares o bien casos difíciles. ¿Sí? En 1374 se concede derecho a la Facultad de Medicina de Montpellier para la realización de autopsias y se reglamentan las autopsias médicos legales en Pavia, perdón, en 1398. El Código de Bamberg de 1507 obliga a recurrir a la opinión de los médicos, sobre todo en los casos de homicidio e infanticidio. ¿Por qué? Porque a veces había errores prácticos en la medicina y ellos cometían cierto tipo de agravios. Desde luego, nuevamente, va a establecer la investigación de cadáveres cuando las causas de muerte no hayan sido claras. Eso actualmente, en siglo XXI, está sucediendo. Carlos V, a través de la dieta de Ratisbona, perdón, nos sale en 1532 sobre esa constitución criminal de Carolina para fijar esos elementos sobre errores profesionales ejecutados por los médicos para casos de infanticidio, casos de homicidio y accidentes. La etapa científica. La etapa que científica se va a crear como la primera cátedra de medicina legal en la ciudad de Madrid, España, en el año de 1843. Aquí se va a definir a la medicina legal como esa rama de la medicina pública con objeto de aplicación de conocimientos biológicos, especialmente y atención en la resolución de problemas que plantea el derecho, sobre todo a través de la aplicación práctica de las leyes para que estas leyes sean perfectas y tengan un proceso evolutivo. ¿Qué misión tiene el médico como perito? Aquí les va la definición de perito y pongan mucha atención. Perito no te hace una constancia de un diplomado, perito no te hace una constancia de un taller, de una práctica de campo, no. El perito se va a definir como esa persona que posee amplios conocimientos sobre una materia específica, donde los puede plasmar a través de la emisión de un informe, ya sea oral o escrito.
¿Por qué hago esta precisión del perito, jóvenes? El perito es una persona experta que contiene ciertos grados de experiencia y de expertise sobre una rama que ha posicionado. Para ello debe especializarse en esa rama y sobre todo esa cuestión de cómo lo va a disertar ante los tribunales. La palabra forense etimológicamente proviene del foro, ¿sí? Del tribunal, y el tribunal es un foro. Por eso el perito es relevante para para ayudar a la justicia, para entender ciertas cuestiones que nosotros los profesionistas o los profesionales o la gente ordinaria no comprende. Y aquí es donde esta persona con amplio conocimiento, con amplia expertise en su materia, direccionará e inclinará hasta cierto punto la balanza en un juicio. Por eso no cualquier persona se puede autonominar o autodenominar o lo pueden denominar como perito. Un licenciado, desde luego, en cualquier materia, por el simple hecho de ser licenciado, es considerado experto y tal vez pudiera ser considerada como perito en un momento dado. Pero recuerden que el perito es aquella persona profesionista con alguna especialidad que ya ha disertado un peritaje, tanto escrito como oral, ante los tribunales. Ahora bien, ¿qué tipos de peritos vamos a encontrar? Los oficiales, que son aquellos funcionarios que tienen los ministerios de justicia, o sea, los tribunales, ¿para qué? Para discernir ciertas cuestiones y sobre todo debatir sobre ciertas materias. En el caso específico de los médicos, hay dos, los médicos forenses y los psicólogos forenses. Desde luego el perito siempre va a tener un nombramiento oficial, por eso lo acabo de referir. No todos los profesionistas podemos llamarnos peritos. Tenemos que tener un nombramiento por parte de quién, del juez, y sobre todo algunos otros que trabajan para el sistema de justicia obtienen su plaza a través de qué, de la oposición. Pueden ocupar su plaza en calidad de titular, interinos o sustitutos. ¿Sí? Ahora, esas excepciones que pueda tener el perito hasta cierto punto para ser perito oficial, lo llamamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales la recusación. Y sobre todo la recusación en peritos es que el perito no haya, en caso de que no haya perito oficial, el juez puede nombrar a quien considere oportuno. Casi no se da con frecuencia, pero a lo mejor en una zona rural que no existan peritos, el juez puede nombrar al perito que estime conveniente. O bien, el propio perito, si es experto en la materia, puede participar en ese peritaje. Si este perito rechaza el nombramiento, pudiera caber la posibilidad de sanciones administrativas y judiciales, sobre todo porque no está tomando la responsabilidad que le ha encomendado un tribunal, ¿sí? En algunas otras ocasiones, también a recomendación del forense, el juez puede requerir la participación de especialista. Por ejemplo, puede estar el perito de la fiscalía, puede estar el perito del juez, puede nombrar un perito tercero en discordia que asista a la razón a cualquiera de los justiciables y ahí cambie paradigmáticamente el juicio. Ahora, también los jueces tendrán que dirigirse a las academias en materia o, en su defecto, a las instituciones sobre colegios profesionales para que le asignen un perito experto en la materia que desea discernir y, sobre todo, que pueda dirigir esa línea. ¿Cómo se dan esos nombramientos? Por nombramiento directo, porque el presidente de la organización o del colegio de especialistas lo decida. Por insaculación, es decir, por sorteo. Todos los colegios de profesionistas, o en algunos colegios de profesionistas, hay listas en donde yo a lo mejor, licenciado Pablo, puedo agregarme, ¿sabes qué? Soy perito criminólogo, me dedico a hacer perfiles. Ah, bueno, pues este es mi número de cédula, vámonos, ¿sí? Salgo sorteado, vas a hacer peritaje y vas a disertarlo. En este caso, sí nos podríamos negar sin incurrir en un delito o falta grave,
pero tendríamos que convencer al juez con líneas de verdad, convincentes para no poder participar en un peritaje. Ahora, a menos que sea el perito recusado, sí se va a eximir. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, Paulo, pueda tener amistad con cualquiera de los involucrados en ese proceso judicial, o enemistad a lo mejor también. Ah, qué bueno que nombraste perito. Ahora va la mía, ¿sí? O un parentesco hasta la línea, aquí lo de la diapositiva dice el segundo grado, yo lo voy a establecer hasta la línea del tercer grado. O amistad con alguna de las partes que fueran parte del procedimiento. Tercero, el perito de parte, que en algunos casos el juez puede dar carácter oficial a esos informes, lo que aquí llamamos los terceros llamados a juicio. ¿Sí? Ahora, los no oficiales o peritos de parte, que son cada una de las partes litigantes nombradas. Y desde luego, ¿cómo va a asistir la medicina forense a la justicia? Pues de primera línea es un auxilio para la justicia propia, porque va a motivar esas formaciones sobre si hay consistencia en lesiones y que los médicos que asistieron al herido estarán obligados a dar parte de su estado y los adelantos en esos periodos que se señalen, sobre todo para establecer la gravedad de las lesiones, ¿sí? Entonces, obviamente, los peritos también tienen esa obligación general de declarar. ¿Por qué? Porque está prescrito en la ley, Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los reglamentos que de ahí se desprendan. Desde luego, también los familiares, los abogados, tendremos hasta cierto punto esa obligación de declarar. No, no. Específicamente, la obligación de declarar la tienen los peritos que están establecidos por la ley. Pudiera haber alguna excepción de los familiares, los abogados y la gente que se dedique a la cuestión clérica. Obviamente, si alguien se resiste a declarar y si persiste esa conducta, el afectado por la obligación puede ser conducido a la presencia judicial y ser procesado por haberse negado a esa desobediencia o auxilio con la justicia. Obligación a declarar y denuncia, sí, sobre todo por cuestiones de peritajes, delitos y medicina forense, el secreto profesional a veces no existe con los médicos. Sobre todo cuando ellos han sido coaccionados o bien han presenciado conductas que atenten contra los agentes pasivos. Y sobre todo, los médicos están especialmente obligados a informar a las autoridades, tanto de procuración, administración y e impartición de justicia sobre esos conocimientos de su ejercicio profesional por los cuales determinaron conductas atentadoras. Con esto, jóvenes, cierro la sesión del día de hoy. Nosotros debemos entender que la medicina forense y la medicina legal son dos entidades importantísimas para el derecho y para la justicia, que a través de sus diversos expertos van a permitir discernir y sobre todo establecer parámetros científicos sobre cuestiones concretas y sobre todo inclinar la balanza hacia ciertas tendencias judiciales. El perito, lo refiero, tiene una licenciatura, tiene una maestría, un doctorado, puede tener especialidades y sobre todo, al ser esa especialidad, la característica elemental por la cual ese perito va a ser llamado, va a ser contratado, va a ser nombrado, ¿para qué? Para coadyuvar a la justicia en concreto. Quedo a sus órdenes, suscríbanse al canal y les envío un saludo. Muchas gracias.